Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muy agradecido de que estén hoy por acá con nosotros, acompañándonos. Quería aprovechar para agradecerles el apoyo y la confianza que tienen por BedLab y por la división de citología. Hoy tenemos la charla titulada Citología de líquidos, generalidades e importancia en la práctica diaria. Esta charla va a estar a cargo de la doctora Laura Achi Castro. Quería contarles un poco sobre la doctora. Es licenciada en Medicina Veterinaria de la Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San Francisco de Asís. Es bachiller en Biología de la Universidad de Costa Rica. Tiene 3 años de experiencia en el campo del diagnóstico citológico y cuenta con múltiples cursos en el área de citología, por ejemplo, análisis de fusiones y otros líquidos corporales, médula ósea, órganos linfoides, citología de órganos internos y hematología. Quería decirles que si tuvieran alguna consulta o duda o pregunta, la pueden hacer en el chat y al final de la charla la doctora se encarga de contestarles. Sin más preámbulos, los dejo a cargo de la doctora Laura. Adelante, Doc. Muchas gracias, Doc. Muy buenas noches a todos. Un gusto que estén todos por acá. Este tema que vamos a desarrollar hoy es un tema sumamente importante para todos nosotros como médicos veterinarios y que también algunos colegas nos han estado solicitando y vemos que muchas veces nos hacen preguntas al respecto sobre este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Espero que la charla sea de su agrado y que le saquen el mayor provecho posible. Voy a cerrar un momento la cámara como para la parte de la presentación y ya luego para la parte de las preguntas, si ustedes gustan, la puedo volver a abrir. Bueno, durante esta charla vamos a estar dándole énfasis en los dos tipos de líquidos que nosotros más recibimos y que más analizamos, que son las efusiones de las cavidades corporales, torácicas, abdominales, pericárdicas y los lavados broncoalveolares o traqueobronquiales. Sin embargo, también vamos a estar hablando de forma muy general de otros líquidos que también recibimos, sin embargo, no son tan frecuentes que los recibamos, pero también es muy importante su análisis. Vamos a iniciar con las efusiones de las cavidades corporales. Entonces, al momento de que ustedes nos envían muestras, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Lo primero es que necesitamos una buena historia, ¿verdad? Muchas veces nos enfrentamos a hojas totalmente en blanco, donde no sabemos la edad del paciente. Esto nos puede ayudar a distinguir entre algunas posibilidades. De repente en un perro joven no es tan frecuente encontrar una neoplasia, por ejemplo. También, bueno, el sexo del paciente nos puede ayudar también en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando son hembras no castradas generalmente, podemos encontrar efusiones, por ejemplo, pleurales debido a metástasis de tumores mamarios a pulmones, ¿verdad? Entonces se pueden formar efusiones en el tórax y podemos ver esto. Y cualquier otro tipo de información que nos quieran adjuntar en la historia siempre es bienvenida, ya que entre más datos tengamos sobre ese paciente, va a ser más fácil llegar a un diagnóstico más certero. Luego, al momento de que extraen el líquido, idealmente se debe separar en tubo rojo y tubo morado. El tubo rojo nos permite hacer algunas mediciones de algunas sustancias en el fluido, nos permite hacer cultivos, si fuera el caso, cultivo bacteriológico, ya que en el tubo morado el EDTA nos va a inhibir un poco el crecimiento bacteriano, entonces puede que el cultivo dé un falso negativo.
Y bueno, el tubo morado también nos va a ayudar a preservar de mejor manera la morfología celular. Por ello, de este tubo vamos a tomar el líquido para realizar los extendidos y hacer el, el análisis citológico al microscopio. Es importante la prontitud del análisis, ¿verdad? Los líquidos tienden a degradarse de la celularidad rápidamente. Entonces, es importante que entre más pronto posible se analice la muestra, es mejor. Si no es posible enviarlo rápidamente, es recomendable realizar láminas de directo. Esto significa que el líquido tal como está en el tubo, lo vamos a tomar y vamos a hacer un par de láminas de directo. Eso nos ayuda a preservar la morfología celular en la lámina y el resto lo podemos refrigerar y agregar una gotita de formalina al 10%. La técnica que vamos a utilizar para realizar las láminas de directo es la que aparece acá en la imagen, la técnica del squash, en donde vamos a colocar una pequeña gota de la muestra sobre un portaobjetos, vamos a colocar otra lámina en posición perpendicular y vamos a extender suavemente. Es importante la suavidad a la hora de extender para no ir a destruir la celularidad y no arruinar la muestra. Otra cosa importante es dejar secar la muestra al aire. Muchas veces nos preguntan que si es necesario fijar la muestra con alguna sustancia y realmente no, simplemente hay que dejarla secar al aire. Entonces, antes de entrar en materia con cada una de las efusiones, primero debemos entender por qué se forma una efusión en las cavidades del cuerpo de nuestros pacientes. Primero que todo, hay que saber que en las cavidades, de forma normal, se encuentra poco fluido que sirve para lubricar la pleura del peritoneo y es un líquido con pocas proteínas y poca celularidad. Siempre va a existir un equilibrio entre la cantidad de líquido que entra y la reabsorción mediante los capilares venosos. En el momento en que uno más procesos patológicos vayan a romper este equilibrio, va a empezar a acumularse más y más líquido en esa cavidad y se nos va a formar la efusión. Estos procesos patológicos incluyen aumentos en la presión hidrostática, disminuciones en la presión oncótica, cambios en la permeabilidad del endotelio o mesotelio y cualquier factor que vaya a interrumpir el drenaje linfático o afectarlo. Ya en la parte del análisis de las efusiones, lo primero que vamos a hacer es anotar ciertas características físicas de este líquido, como el color, que nos puede aportar mucha información respecto al tipo de líquido que tenemos en cada caso. Puede ser amarillo, puede ser rojo cuando exista hemorragia, puede ser lechoso, como en esta imagen que se ve acá, que esto es muy típico de un tipo de efusión que se llama quilosa, que vamos a ver más adelante. Puede ser café, en el caso de que haya bilirrubina, de que haya hemólisis en esta efusión. La turbidez nos va a hablar de la celularidad de ese líquido. Entre más turbio es un líquido, más celularidad va a tener. El olor nos puede indicar la presencia o no de bacterias. Y las partículas suspendidas también nos pueden dar alguna información sobre el líquido. Puede contener fibrina, puede tener coágulo, a veces en los casos de hemorragia, y otras sustancias suspendidas, por ejemplo, en el caso de que haya una ruptura de tracto gastrointestinal, podríamos llegar a tener restos de alimento. Luego se miden las proteínas totales mediante un refractómetro y la gravedad específica también se mide mediante un refractómetro. La gravedad específica es un valor que según las clasificaciones actuales ya no se utiliza para clasificar las efusiones. Sin embargo, nosotros todavía lo utilizamos para, en algunos casos, darnos todavía una mejor idea de con qué tipo de líquido estamos tratando. Y cuando no sea posible, realizar el conteo celular. Porque si el tubo en el que está la efusión contiene alguna sustancia suspendida, vamos a necesitar pasar ese líquido por la máquina de hematología y estas sustancias suspendidas no nos lo van a permitir porque puede dañar la máquina de hematología. Entonces, no siempre podemos realizar un conteo celular para clasificar las efusiones.
Entonces, la gravedad específica es una ayuda extra. Ya luego vamos a realizar la observación al microscopio para determinar la celularidad de estos líquidos. Esto lo vamos a realizar mediante láminas de directo, que como les comento, es el líquido tal y como está en el tubo. Y luego también láminas de sedimento, que lo vamos a obtener mediante centrifugado. Entonces concentramos la celularidad, el botoncito celular que queda en el fondo del tubo, lo resuspendemos y mediante este sedimento vamos a realizar otras láminas. Estas láminas de sedimento en algunas ocasiones nos han permitido encontrar algunas cosas que no están en el directo, entonces también es importante realizar las láminas de sedimento porque muchas veces en fusiones de tipo neoplásico, de tipo hemorrágico, hemos encontrado el diagnóstico en las láminas de sedimento. Si solamente analizáramos las láminas de directo, no encontraríamos ahí el diagnóstico, ¿verdad? Entonces es importante realizar ambos tipos de láminas. Y bueno, este análisis nos va a permitir clasificar las efusiones en diferentes categorías, que son trasudado puro o pobre en proteínas, trasudado modificado o rico en proteínas, exudado, que puede ser séptico o aséptico, y otros tipos de efusiones que les vamos a llamar especiales, como por ejemplo la efusión hemorrágica, la efusión neoplásica, la efusión biliosa, la efusión quilosa, entre muchas otras. Todas estas las vamos a ver a más detalle más adelante. Acá tenemos un ejemplo del algoritmo que utilizamos para la clasificación de las efusiones. Esta es una clasificación actualizada que se basa en patogenias. Como pueden observar acá, los únicos dos valores que se miden para clasificar las efusiones según la nueva clasificación son las proteínas totales y los conteos celulares, ¿verdad? No está incluida la densidad o gravedad específica, pero como les mencionaba antes, es un parámetro extra que nosotros medimos para ayudarnos en algunos casos a tener una mejor idea de qué tipo de efusión tenemos. Estos dos valores nos ayudan a clasificar los tipos, digamos, clásicos de fusiones, que son los trasudados puros o bajos en proteínas, trasudados modificados o altos en proteínas, y los exudados. Para los otros tipos de fusiones vamos a ver después que hay otros parámetros que podemos medir para clasificarlos. Bueno, entrando ya en materia de cada uno de los tipos de fusiones, tenemos primero el trasudado puro o pobre en proteínas. Es un líquido transparente, como se ve acá en esta imagen. Es un líquido que la turbidez realmente es muy baja, puede ser totalmente transparente, puede ser amarillo muy tenue, no tiene olor, su conteo celular es menor a 1500 células por microlitro, vemos que la celularidad es muy escasa, y las proteínas muy bajas, menores a 2 gramos por decilitro. Muchas veces, cuando vamos a medir en el refractómetro las proteínas, ni siquiera marca un valor medible en la escala. Esto es bastante común en este tipo de fusiones. Se va a componer principalmente de células mononucleares, como son linfocitos, macrófagos, células mesoteliales, como esta que observamos acá en la imagen. Tenemos aquí este borde que se llama de glicocálix, este borde como de pelitos que tiene alrededor esta célula. Esto nos ayuda a identificar las células mesoteliales y va a tener muy escasos neutrófilos este líquido. El mecanismo por el cual se forma puede ser un aumento en la presión hidrostática o una disminución en la presión oncótica. Entonces, todas aquellas causas que aumenten la presión hidrostática, como presión portal, pero prehepática, aumentada, también puede ser hipertensión portal hepática, pero presinusoidal. Dentro de esa podemos encontrar la fibrosis o cirrosis hepática. Entonces vemos que problemas a nivel hepático nos pueden llevar a la formación de este tipo de efusión. Todas aquellas causas que causen, valga la redundancia, una disminución en la presión oncótica
como la hipoproteinemia, que generalmente es hipoalbuminemia, todas aquellas causas que causen un incremento en la pérdida, ya sea pérdida por diarreas, por riñones, disminución en la producción, que también ahí se incluyen los problemas a nivel de hígado, o disminución en la ingesta. O sea, pacientes que no estén comiendo bien desde hace tiempo, ¿verdad? Estén anoréxicos, también podrían llegar a desarrollar este tipo de efusión. Y aquellas causas que vayan a obstruir el drenaje linfático también nos pueden llevar a la formación de este tipo de efusión. Luego tenemos el trasudado modificado o rico en proteínas, en donde, como su nombre lo indica, vamos a tener ya un contenido proteico más alto, mayor a 2 gramos por decilitro, una celularidad que es intermedia, de menos de 5.000 células por microlitro. Es un líquido que ya va a tener características un poco más variables, ya puede ser un poco con más celularidad, más amarillo, puede ser a veces ligeramente rojizo, porque a veces encontramos evidencia de hemorragia en este tipo de líquidos y generalmente no va a presentar ningún olor. También se compone principalmente de células mononucleares, como ya les había mencionado, linfocitos, macrófagos, células mesoteliales. Y aquí sí vamos a tener un componente de neutrófilos un poquito más alto que en el trasudado puro. Los mecanismos por los cuales se desarrolla este tipo de fusión es un aumento en la presión hidrostática en capilares de tipo sinusoidal, que como tiene más espacio entre sus células, va a dejar pasar más fácilmente las proteínas. Por eso vamos a tener una efusión mucho más proteica que en el caso del trasudado puro. Este tipo de capilares los podemos encontrar más en pulmones y en hígado. Una cosa importante es que este tipo de líquido con el tiempo es difícil de diferenciarlo de un exudado, ya que conforme la efusión va avanzando en el tiempo, va evolucionando, va habiendo más irritación y un componente de neutrófilos más importante, y entonces este líquido citológicamente se nos va a parecer cada vez más a un exudado. Entonces, por eso es que a veces en algunos reportes de nosotros ustedes van a encontrar que ponemos trasudado modificado en transición a exudado, ¿verdad? O a veces ponemos trasudado modificado, no se puede descartar exudado, porque a veces citológicamente no es posible diferenciar entre uno y otro. Entonces hay que considerar causas tanto de trasudado modificado como de exudado. Acá hay algunos ejemplos de imágenes de cómo se ve un trasudado modificado. Aquí vemos un grupo de células mesoteliales reactivas que tienen este borde característico de glicocálix, como les mencionaba anteriormente. Esto es lo que nos ayuda a distinguir las células perdón, mesoteliales reactivas en este caso. Y es un líquido que, como podemos ver acá, tiene una celularidad muy escasa, no tanto como la del trasudado puro, pero aún así sigue siendo escasa, y que se compone principalmente de las células mononucleares. Acá observamos algunos linfocitos, este más grande podría ser un macrófago. Las causas de trasudado modificado o rico en proteínas son sumamente variadas, por eso es que decimos que es el tipo de fusión menos específica de todas. Dentro de sus causas podemos encontrar problemas a nivel cardiovascular, neoplasias, granulomas que obstruyan el drenaje linfático. Podemos encontrar enfermedades a nivel hepático como la cirrosis. Y luego tenemos el exudado, que es un líquido ya con una celularidad mucho más marcada, un componente proteico mucho más alto. Acá dice mayor a 2 gramos por decilitro, pero muchas veces vemos eh, proteínas totales mucho más altas, de 3, 4, 5 gramos por decilitro.
Y la celularidad ya va a ser mayor a 5.000 células, que si recuerdan en el trasudado modificado era menor a 5.000 células, acá ya tenemos más de 5.000 células. Que de hecho acá en la imagen se puede apreciar que la celularidad es bastante alta. El líquido puede tener un color variable, puede ser amarillo, intenso, puede ser rojizo si tenemos algo de hemorragia. Puede tener o no tener olor, porque acá ya podemos tener exudado tanto aséptico como séptico. Entonces muchas veces sí hay bacterias en ese exudado. A veces tenemos un olor bastante desagradable, que ya con solo eso a veces ya podemos identificar que es un exudado séptico. Tenemos una predominancia de neutrófilos que pueden estar degenerados en el caso de que sea séptico o no degenerados. Y el mecanismo es un aumento en la permeabilidad de los capilares, ya sea por inflamación o por daño, que deja pasar tanto las proteínas como las células. Por esto tenemos una difusión con estas características de proteínas altas y celularidad también alta. Acá tenemos algunas imágenes. En este caso, esta primera imagen corresponde a un paciente que nos enviaron este líquido porque había tenido una reciente cirugía de enteroanastomosis y casi que inmediatamente había empezado a formar líquido libre en abdomen. Entonces nos enviaron este líquido de emergencia y al analizarlo encontramos abundantes bacterias de tipo bacilos. Las vamos a ver acá. Si se fijan aquí, donde señala el microscopio y donde está aquí el circulito rojo, se ven las bacterias tipo bacilos intracelulares en los neutrófilos y además se ven degenerados. Esto nos indica que esto es un exudado séptico. Y en este otro caso tenemos otro ejemplo de exudado en donde vemos que hay bastantes neutrófilos, también hay algunos macrófagos, linfocitos. Las causas de exudado se van a dividir en no infecciosas e infecciosas. Las no infecciosas incluyen inflamación de los órganos, que puede ser páncreas, puede ser hígado, puede ser pulmones, y puede ser esteatitis, que significa inflamación de la grasa. Puede haber a veces neoplasias con un componente inflamatorio, entonces muchas veces podemos ver un exudado y que además tiene células neoplásicas. También puede ser por sustancias irritantes como lo son la bilis, la orina. Y las causas infecciosas incluyen gran variedad de agentes etiológicos, que principalmente van a ser bacterias. Estas bacterias generalmente son anaerobias o anaerobias facultativas. También podemos tener hongos, podemos tener virus, protozoarios como toxoplasma, como neospora y algunos parásitos de tipo helminto. Y acá la pregunta del millón es, ¿cómo diferenciamos entre exudado séptico y exudado aséptico? ¿Verdad? Muchas veces no lo podemos hacer citológicamente, ¿verdad? A veces podemos ver neutrófilos degenerados y ausencia de bacterias, lo que no nos descarta que esto no sea un exudado séptico, ¿verdad? Si no vemos las bacterias, no se descarta. Y entonces lo que podemos hacer es correlacionar con cultivo bacteriológico. Y también en la literatura se habla de que mediciones de lactato y de glucosa comparativas en suero y en efusión también podrían ayudar a diferenciar entre exudados sépticos y asépticos. En el caso de que sea un exudado séptico, ¿cómo llegan esos agentes etiológicos ahí, verdad? Entonces puede ser por vía hematógena, si es una infección sistémica, por heridas penetrantes o por ruptura de órganos, ya sea tracto gastrointestinal con salida de la microbiota del intestino hacia la cavidad, o puede ser vejiga si tenemos una cistitis con bacterias. Al romperse la vejiga también van a pasar a cavidad. Y luego tenemos las efusiones que llamamos especiales.
Aquí se incluye la peritonitis infecciosa felina, la efusión quilosa, que puede llamarse quilotórax o quiloabdomen, dependiendo de en qué cavidad se ubique. Tenemos efusiones neoplásicas, tenemos efusiones hemorrágicas, que también se llaman diferente dependiendo de dónde se ubiquen. Tenemos efusiones biliosas y tenemos uroperitoneo. Todas estas las vamos a ver también a más detalle ahorita más adelante. Y otra cosa importante es que para la mayoría de estas efusiones vamos a necesitar de pruebas adicionales para diagnosticarlas. Generalmente vamos a tener que medir algunas sustancias, concentración de algunas sustancias en el fluido. Podríamos también ayudarnos de serología en el caso del PIF. Ok, entonces en el caso de la peritonitis infecciosa felina o PIF por sus siglas, como ya todos ustedes saben, lo vamos a encontrar más frecuentemente en gatos muy jóvenes, menores a 2 años, pero también podemos encontrarlo en gatos un poquito más mayores. Está causada por vasculitis, daño por depósitos de complejos inmunes en una reacción de hipersensibilidad de tipo 3. Esto daña los vasos sanguíneos y va a dejar pasar las proteínas y las células. Podemos verla tanto en tórax como en abdomen, como en pericardio, una combinación de estas o todas a la vez. Es un líquido que tiene una apariencia bastante característica, un amarillo intenso. Lo vemos acá en esta imagen. Este color amarillo está dado por la presencia de bilirrubina en el fluido. Puede tener fibrina y generalmente no tiene olor. Digo generalmente porque la mayoría de los casos es un exudado aséptico, pero en algunos ocasionales casos también podemos tener una peritonitis infecciosa felina que además tiene presencia de bacterias. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Tiene también un característico fondo granular al observarlo al microscopio y una predominancia de neutrófilos, que pueden ser no degenerados a moderadamente degenerados. Para el diagnóstico del PIF nos vamos a ayudar de dos pruebas, que son el test de Ribalta y la prueba de inmunocromatografía, para detectar el virus del coronavirus felino. El test de Ribalta hay que hacer la salvedad de que a veces nos puede dar falsos positivos en algunos casos de fusiones de linfoma y de exudados sépticos. Entonces hay que tener a veces cuidado con esto y correlacionar con varios factores para poder diagnosticar la peritonitis infecciosa felina. Las proteínas son bastante altas, se habla de que son mayores a 4 gramos por decilitro. Sin embargo, la celularidad no es tan abundante, es intermedia. Entonces vamos a tener un aproximado de 500 a 5000 células por microlitro. Acá en estas imágenes se aprecia el característico fondo granular del que les hablo. A veces se forman estas arrugas que a veces incluso parece como una tela, el fondo. Esto nos habla del alto contenido proteico que hay en este fluido. Además de que tenemos una predominancia de neutrófilos, podemos ver algunos macrófagos también. Pueden haber linfocitos, monocitos, incluso algunos plasmocitos. Acá vemos otra imagen. Y aquí, como les mencionaba antes, en algunos pacientes vamos a tener una peritonitis infecciosa felina que además tiene presencia de bacterias. Entonces acá vemos un neutrófilo con bacterias tipo cocos intracelulares fagocitadas. Entonces no es raro que a veces encontremos ambas condiciones al mismo tiempo. Luego tenemos la efusión quilosa, que casi siempre tiene una apariencia lechosa, aún después de centrifugar el líquido, ¿verdad? Como en este caso que vemos acá. Esta es la apariencia típica de cuando extraemos una efusión quilosa. Y aquí pongo casi siempre, porque en algunos casos de algunos pacientes caquéticos, anoréxicos o con dietas bajas en grasa,
vamos a tener igualmente fusiones quilosas que no son lechosas. Se forman por obstrucción física o funcional del flujo linfático, que puede darse por neoplasias, granulomas, inflamaciones, enfermedad cardiovascular que aumenta la presión de los vasos linfáticos, linfangiectasia, una dilatación del ducto torácico que favorece la salida de quilo hacia las cavidades. La ruptura del ducto torácico, contrario a lo que se podría pensar, es una causa que en realidad es poco común. Además es autolimitante. Puede darse por trauma o después de alguna cirugía. Y tenemos otras causas que pensaríamos que no se relacionan, pero que podrían llegar a causar efusión quilosa, como la tos, como los vómitos, las hernias diafragmáticas, puede haber defectos congénitos, torsiones de lóbulos pulmonares, incluso a veces puede ser idiopática, o sea que no conocemos la causa. Entonces, como ven, hay mucha variedad de causas que nos pueden llevar a la efusión quilosa. Otra cosa también es que podemos tener dos tipos citológicamente de fusiones quilosas. La aguda, que es la que uno puede diagnosticar de forma más sencilla, y la crónica, que lleva un poco más de tiempo ahí en la cavidad y entonces va a causar más irritación de esos tejidos y va a tener muchos más neutrófilos y a veces al observarla al microscopio puede llegar a haber un poco de duda entre exudado, ¿verdad? Y efusión quilosa. Y peor aún si el líquido macroscópicamente no era lechoso, ¿verdad? Entonces a veces hay dudas en ese sentido. Entonces, para cuando hay dudas, podemos recurrir a la medición de triglicéridos en efusión y triglicéridos en el suero, ¿verdad? Si hay una relación mayor a 3.1, mayor la concentración de triglicéridos en efusión que en suero, podemos confirmar la efusión quilosa. Acá tenemos algunas imágenes. En la primera vemos una efusión quilosa de tipo agudo, donde vemos que hay abundantes linfocitos pequeños, que es lo que típicamente vamos a ver en una efusión quilosa, porque es el principal componente de circulación de la linfa, ¿verdad? También podemos ver algunos macrófagos vacuolados, podemos tener poca cantidad de neutrófilos, y ya en el caso de la efusión crónica, vemos que si se acuerdan de la foto del exudado, se ve prácticamente igual a un exudado. Tal vez aquí lo que podemos notar es una cantidad mayor de linfocitos pequeños. Nos puede hacer pensar en una efusión quilosa, pero citológicamente sería muy difícil de diferenciar de un exudado. Entonces, en estos casos deberíamos recurrir a la medición de triglicéridos comparativa para poder confirmar o descartar una efusión quilosa. Luego tenemos efusiones neoplásicas que van a tener características físicas sumamente variables. Pueden ser muy variables en color, pueden ser muy variables en turbidez. Y en este caso, los conteos celulares y las proteínas totales también van a ser sumamente variables. Entonces, para clasificar este tipo de fusiones, realmente no nos va a servir, ¿verdad? Igualmente lo medimos, pero no es un valor que nos vaya a decir que esto es una fusión neoplásica, solamente la observación al microscopio. Pueden verse acompañadas de quilo, ¿verdad? Si puede esa neoplasia obstruir el flujo linfático, puede haber evidencia de hemorragia, si es el caso de que ha habido una ruptura de algún órgano causado por la neoplasia. Podemos ver inflamación que puede ser séptica o no. Algunas veces hemos visto neoplasias que están a nivel de intestino, algunos carcinomas en intestino, que causan una ruptura de este y entonces tenemos un exudado séptico que además tiene el componente neoplásico carcinomatoso. Es importante saber que no siempre esas neoplasias son exfoliativas hacia la efusión, ¿verdad? Se habla de que aproximadamente el 60% van a ser exfoliativas. Exfoliativo significa que la neoplasia va a estar soltando células hacia la efusión y que las podemos observar. Y vamos a tener diferentes tipos de
de fusiones según el origen de las células neoplásicas. Podemos tener linfomatosa, en el caso de los linfomas, carcinomatosa, que aquí es importante diferenciar del mesotelio reactivo, que muchas veces, como está reactivo, va a presentar atipia bastante marcada, o sea, algunos criterios de malignidad que podemos llegar a confundirlo con una neoplasia. Entonces sí hay que tener a veces mucho cuidado en ese sentido de ir a diagnosticar un carcinoma o otra neoplasia y que no se trate simplemente de mesotelio reactivo. Luego tenemos el mesotelioma, que es una neoplasia que se diagnostica realmente muy poco, porque es poco frecuente. Y además de que es un poco complicada en el sentido de que, como les explicaba antes, el mesotelio muchas veces tiene tanta atipia solo por estar reactivo, que a veces podemos pensar que es neoplasia y no es, ¿verdad? En el mesotelioma tenemos que tener por lo menos 5 criterios de malignidad a nivel nuclear para poder decir que se trata de un posible mesotelioma. Y luego podemos tener otros tipos de neoplasia, como los sarcomas, como los mastocitomas, entre muchos otros. Aquí tenemos algunos ejemplos. En esta primera tenemos una difusión linfomatosa con un predominio de linfocitos grandes, que se ven bastante atípicos, algunos con núcleos en forma de flor, como vemos acá. Las fotos que dicen tomado de Betsy PD, esto es tomado de un curso de líquidos que yo llevé. Las fotos que no tienen esta leyendita aquí abajo son de casos de nosotros, son casos nuestros que yo he fotografiado. Luego tenemos acá una efusión carcinomatosa. Esta la pongo de ejemplo porque tiene criterios de malignidad tan marcados que sería muy difícil confundir esto con mesotelio reactivo, porque el mesotelio reactivo no va a darnos criterios de malignidad tan fuertes como esto, que tenemos esta célula gigante aquí en el centro, con varios núcleos, núcleos muy grandes, núcleos también muy grandes, angulares. Entonces, al ver esto, digamos que podríamos sí ya decir que es un carcinoma y no confundirlo con mesotelio. Y aquí tenemos este otro caso de un mesotelioma que diagnosticamos hace poco. Y vemos acá criterios de malignidad tan fuertes en el mesotelio que sí ya podríamos decir que esto muy probablemente sea un mesotelioma. Sin embargo, el paciente falleció lamentablemente antes de que se pudiera confirmar por medio de histopatología. Sin embargo, bueno, acá sabemos que se trata de células mesoteliales porque vemos que algunas de estas células que tienen criterios de malignidad muy marcados tienen el bordecito de glicocálix del que les hablaba anteriormente, que nos identifica las células del mesotelio. Luego tenemos las efusiones hemorrágicas, que van a variar de la intensidad del rojo macroscópicamente de la efusión, dependiendo de la intensidad de la hemorragia que tengamos ahí. En ellos vamos a ver los tipos de evidencias de hemorragia. Esto es lo que nos indica que es una efusión hemorrágica, que son la eritrofagia, como en esta segunda imagen. Vemos un macrófago con 2 eritrocitos fagocitados. Luego tenemos en la tercera un macrófago con gránulos de hemosiderina. Y en esta cuarta y última vemos un macrófago con cristal de hematoidina intracelular. Estas evidencias de hemorragia van a irse desarrollando con el tiempo de la hemorragia, ¿verdad? Y al ver esto, ya podemos decir que es una efusión hemorrágica. Estos dos son subproductos del metabolismo de la hemoglobina. Las causas de efusión hemorrágica se dividen en traumáticas y no traumáticas. Y cuando tenemos un hemoperitoneo de tipo agudo y que sabemos que no hubo historia de trauma en este paciente, ¿verdad? Se habla de que entre un 68.3% a un 80% está causado por alguna neoplasia. Y de este porcentaje,
de un 63% a un 88% causado por un hemangiosarcoma. Entonces, si tenemos un caso con estas características, es mejor ir a buscar en ese paciente, ¿verdad? Que no vayamos a tener algún hemangiosarcoma, por ejemplo, en el vaso, que puede ser común en los perros. También otras causas que pueden llevar a efusiones hemorrágicas son hematomas, torsiones de órganos, coagulopatías, intoxicación con rodenticidas e incluso infección con tirofilaria, perdón. Y en el caso de que se den el pericardio, generalmente, aunque sea causado por neoplasias, no vamos a encontrar esas células en esa efusión, ¿verdad? Muchas veces no encontramos la causa, simplemente vemos efusión hemorrágica. Pero pueden estar causadas muchas veces igualmente por hemangiosarcomas, por tumores de cuerpos aórticos, como quemodectomas, que recientemente diagnosticamos uno muy compatible con un quemodectoma. Y también pueden ser idiopáticas, comunes en perros de raza grande. Y también aquí es súper importante no confundir el mesotelio reactivo con una neoplasia, porque si antes ya les había mencionado que el mesotelio reactivo tiene criterios a veces de malignidad que nos pueden llevar a pensar que es una neoplasia, en el pericardio esto es todavía mucho más marcado. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de observar este mesotelio y no ir a confundirlo con neoplasia. Acá vemos algunos ejemplos. Aquí en la primera hay un cristalito de hematoidina. Y en esta otra vemos, señalado por el puntero del microscopio, vemos un macrófago con múltiples eritrocitos fagocitados. Esta, si no me equivoco, era de una efusión pericárdica, que sí se ve bastante evidencia de hemorragia muchas veces. Y este es un caso que justamente diagnosticamos el día de hoy, entonces me dio chance de ponerlo antes de la charla. Este es un caso de un paciente que tenía efusión pleural, historia de pericardiectomía y el clínico sospechaba de quemodectoma, ¿verdad? El quemodectoma es un tumor que se origina de los quimiorreceptores de los cuerpos aórticos, en este caso, en la base cardíaca. Y entonces en esta fusión observamos, bueno, aparte de la evidencia de hemorragia, ¿verdad? Que se ve acá el macrófago con el eritrocito fagocitado, tenemos estas células que son muy compatibles con quemodectoma. Luego tenemos la efusión de tipo biliosa, que se da por la presencia de bilis, como su nombre lo indica, en el fluido. La bilis se puede ver como este material verdoso, amorfo. También se puede ver como este otro material dorado. Y también a veces se puede ver así blanquecino y se le llama bilis blanca. Va a causar una inflamación de tipo exudado o aséptico. Solamente si hubiera una colecistitis bacteriana podríamos tener también un exudado de tipo séptico. Se da por la ruptura de la vesícula biliar, ¿verdad? O de los conductos biliares. Y puede estar causada por torsiones gástricas, por colelitiasis, por hernias también, o incluso puede ser idiopático. Como les mencionaba, vamos a tener una reacción inflamatoria de tipo exudado. Y para confirmarla, lo que se hace es medir la bilirrubina en la efusión versus el suero, ¿verdad? Y tiene que ser mayor en la efusión que en el suero. Y por último, de las efusiones especiales tenemos el uroperitoneo, que es causado por la ruptura del tracto urinario, que generalmente se da por traumas. Y lo que la caracteriza es
que tenemos citológicamente un líquido con una celularidad muy compatible con un exudado, pero vamos a tener proteínas totales bajas por la dilución de la orina en ese exudado. Y este exudado se da por irritación de la orina hacia los tejidos en la cavidad. Podríamos llegar a ver cristales de la orina, ¿verdad? Y nos ayuda también a saber que se trata de orina. Y bacterias si existían en la vejiga antes de la ruptura. Se rompe la vejiga y estas bacterias pasan a la cavidad y a la efusión. Para poder confirmarla, se realiza una medición comparativa de creatinina entre la efusión y el suero. Y tiene que haber una relación mayor en efusión que en suero de 2:1. O también se podría medir potasio y tiene que ser mayor también en efusión que en suero, con una relación mayor a 1.4, 1.4:1. Aquí tenemos un caso de un paciente politraumatizado, con historia de atropello, y los médicos a cargo sospechaban de ruptura de vejiga, entonces nos enviaron este líquido. Nosotros al observarlo en microscopio vimos una fusión compatible con exudado, pero a la hora de medir las proteínas sí estaban muy bajas y no nos calzaba con un exudado típico. Y estos médicos, por dicha, se nos adelantaron también y midieron la creatinina en efusión y en suero. Y entonces en este caso se pudo confirmar mediante la citología y mediante la medición de creatinina la ruptura de vejiga en este paciente. Luego ya vamos a pasar a los lavados broncoalveolares o traqueobronquiales. ¿Para qué nos sirve entonces hacer un lavado broncoalveolar o traqueobronquial en un paciente? Vamos a poder utilizarlo en aquellas patologías que incluyan las vías respiratorias, ¿verdad? Que tengan compromiso de esas vías aéreas, patologías de tipo inflamatorio. Sin embargo, no nos va a servir para patologías que involucren, digamos, defectos en la estructura de los bronquios, de las vías respiratorias, o que no las involucren. Por ejemplo, la neumonía intersticial. Para estos casos no nos va a ser tan útil un lavado de este tipo. Como ventajas tenemos que es un método que es rápido, que es sencillo, que es económico y que no nos va a dar complicaciones para los pacientes. Sin embargo, como desventajas tenemos que se necesita el uso de anestesia general, que a veces dependiendo de cómo tomemos la muestra, vamos a tener contaminación orofaringea y que si no tomamos imágenes previas y tenemos una lesión localizada, muchas veces si vamos a tomar la muestra ciegas, podemos estar tomando la muestra de un sitio donde no está la lesión que nos interesa muestrear. Entonces, por eso siempre se recomiendan las imágenes previas antes de realizar el lavado para saber exactamente dónde está lo que queremos muestrear y que el lavado sea diagnóstico. Para el envío y la preparación de la muestra, igualmente que en las efusiones, dividir la muestra en tubo rojo y tubo morado. El tubo rojo también nos va a permitir realizar la parte microbiológica, porque igualmente el tubo morado nos puede llevar a que las bacterias no crezcan bien en el medio cultivo, nos puede inhibir el crecimiento bacteriano. Y el tubo morado igualmente nos va a permitir preservar mejor la morfología celular. Entonces, del tubo morado nosotros vamos a tomar para hacer las láminas y los extendidos para observar al microscopio. Aquí sí es muy importante saber que la celularidad de un lavado de estos se degrada muy rápido. Entonces, la literatura habla de que en la próxima hora de que se tome la muestra se debería estar procesando, ¿verdad? Tiene que ser sumamente rápido para que preservemos esa celularidad, porque a veces también nos ha pasado que pasa un poco más de tiempo y queremos revisar las láminas y resulta que la celularidad ya se degradó, entonces no podemos hacer realmente
una buena identificación de esas células y no podemos hacer un buen diagnóstico. Las láminas directas, es importante que si el líquido tiene mucus, agarremos de ese mucus y lo extendamos en la lámina, porque ahí se van a quedar atrapadas las células y los agentes etiológicos, si fuera el caso, ¿verdad? Si existen. Entonces, normalmente en el mucus vamos a tener el diagnóstico que nos interesa. Si no hay mucus, entonces sí es necesario centrifugar la muestra para concentrar la celularidad y de ahí sí poder hacer un buen análisis citológico. Igual que en las efusiones, lo primero que vamos a hacer es una evaluación de las características físicas, el color de ese líquido, la turbidez también nos va a hablar de la celularidad presente. Debemos anotar si hay mucus o no hay mucus, también si hay espuma o no hay espuma. La espuma representa el surfactante pulmonar y otros. Otros, digamos, podría ser otros tipos de sustancias suspendidas, en el caso de que el paciente haya tenido, por ejemplo, broncoaspiración o que haya aspirado alguna otra sustancia extraña. Entonces, si se ve macroscópicamente, siempre deberíamos de anotarlo. Luego pasamos ya a la evaluación citológica, en donde tenemos varias cosas que se pueden observar. De un lado, broncoalveolar o traqueobronquial. Podemos ver tipos de inflamación y podemos ir identificando entre estos tipos de inflamación. Podemos tener evidencias de hemorragia, podemos tener algunas neoplasias, podemos diagnosticar irritación crónica de las vías aéreas, podemos también diagnosticar enfermedad bronquial crónica y en algunos casos podemos ver también contaminación orofaringea en nuestras muestras. A veces es necesario correlacionar con otras pruebas, como el cultivo bacteriológico, porque también como pasan los exudados, a veces no encontramos las bacterias, pero vemos muchos neutrófilos degenerados. Entonces, igualmente, la ausencia de bacterias no nos descarta que se trate de una inflamación supurativa séptica. Entonces, necesitamos confirmar o descartar mediante cultivo bacteriológico. Antibiograma, si fuera el caso que el cultivo sale positivo, para ver cuál es el mejor tratamiento. Cultivo fúngico, en caso de que fuera necesario. Broncoscopía, en el caso de que no se utilice para la toma de la muestra. A veces hemos reportado algunas cosas no tan comunes y entonces se usa la broncoscopía para ir a ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? En donde se tomó la muestra. Y hematología en algunos casos, por ejemplo, en inflamaciones de tipo eosinofílico, recomendamos hematología para ver si el paciente tiene una eosinofilia generalizada, ¿verdad? En sangre, entre otros. Ok, entonces antes de ver las alteraciones en un lavado, deberíamos conocer cómo se ve un lavado normal. Entonces, en el caso de que sea broncoalveolar, tenemos una predominancia de los macrófagos alveolares. Y estos no hay que confundirlos con una inflamación de tipo histiocítico, ¿verdad? Luego vamos a ver cómo es una inflamación de este tipo. Pero sí es normal que exista una predominancia de los macrófagos en este tipo de muestra. Si es traqueobronquial, normalmente lo que predomina son las células epiteliales, que pueden ser columnares, pueden ser cuboidales, y en muchos casos tienen unos bonitos cilios, como en esta imagen. Aquí vemos estas células de tipo columnar, con sus cilios. Esto es lo que más vemos en los lavados traqueobronquiales. Las células caliciformes, que son las productoras de mucus, tienen que ser muy escasas. Igualmente las células inflamatorias como los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos, tienen que estar en pequeñas cantidades. También podemos ver algunos otros elementos, como granos de polen, que no tienen tampoco ninguna significancia clínica, como conidios ambientales, como los que vemos acá en esta imagen, que es importante saberlos identificar y no confundirlos con agentes etiológicos.
Y mucus en cantidades variables podemos ver en el fondo de manera normal. La inflamación supurativa la vamos a diagnosticar cuando haya un componente de neutrófilos mayor al 5 o 6%. Puede ser aséptica o séptica. En el caso de la séptica, podemos ver un aumento de los neutrófilos en muchísimas condiciones, incluso en insultos leves, como simplemente introducir la solución salina en los bronquios, ¿verdad? Eso puede llevar a una inflamación de tipo neutrofílico. Otras causas podría ser inhalación de sustancias tóxicas o irritantes como el humo o algunas neoplasias que tengan algún componente necrótico. Acá tenemos un ejemplo de cómo es una inflamación de tipo supurativo o neutrofílico. Y la séptica, con bacterias que generalmente son Bordetella, causante de la tos de las perreras, Pasteurella, algunos otros tipos de enterobacterias. Igual como les mencionaba anteriormente, la ausencia de bacterias en la citología no nos descarta que se trate de una inflamación supurativa séptica. Entonces debemos correlacionar siempre con cultivo bacteriológico. Y podemos tener también otros agentes etiológicos implicados en una inflamación supurativa de tipo séptico. Acá en esta imagen observamos gran cantidad de neutrófilos degenerados con bacterias tipo cocos, intracelulares. Luego en la inflamación eosinofílica tenemos más de un 5% de eosinófilos en los perros. Y en los gatos es normal que haya más eosinófilos que en los perros, ¿verdad? Entonces, más de un 25% en gatos ya lo podemos considerar inflamación eosinofílica. Entonces, siempre que vemos esto, hay que considerar trasfondos de hipersensibilidad, como asma felina en el caso de los gatos, otras causas de tipo alérgico como bronquitis, neumonitis alérgicas, algunos agentes etiológicos también, como los parásitos, Microfilaria, otros nematodos, también infecciones de tipo fúngico, protozoarios y otras condiciones como la bronconeumopatía eosinofílica. Luego tenemos la inflamación de tipo granulomatoso o histiocítico con un predominio de macrófagos. Y les mencionaba anteriormente que igualmente en los lavados broncoalveolares hay un predominio de macrófagos. Aquí la diferencia es, bueno, la cantidad es mucho mayor que lo que vemos normalmente. Y estos macrófagos están vacuolados, lo que significa que están, por decirlo así, activados. Y otra pista es que a veces se ven binucleados. Entonces, esto nos indica que se puede tratar de una inflamación de tipo granulomatoso. Esta foto también es de un caso justamente de hoy, de un cachorro de 9 meses con este tipo de inflamación. Entonces, probablemente en este paciente, por ser tan joven, no vamos a considerar de tanto causas como insuficiencias cardíacas, ¿verdad? Vamos a considerar causas un poco más como tipo de inflamación crónica, como agentes etiológicos, algunos agentes como hongos, protozoarios, incluso bacterias pueden llevar a un aumento de los macrófagos en los lavados. Y también otras condiciones que lo pueden causar, puede ser la neumonía granulomatosa o lipídica. Luego en la irritación crónica de las vías aéreas, lo que vamos a ver es un aumento en la cantidad de células caliciformes, que son las productoras de mucus, que las podemos ver tanto así como estas células que tienen estos gránulos rosados a morados, o las podemos ver también así como estas células que están ahí como metidas entre las células epiteliales con un citoplasma claro. Esas también son células productoras de mucus. Entonces, no sé si recuerdan que les mencioné
que estas deben ser muy escasas en los lavados normales. Entonces ya acá vemos un aumento importante de las células caliciformes. Entonces podemos pensar en irritación crónica de las vías aéreas. En la enfermedad bronquial crónica tenemos la presencia de las espirales de Cushman. Las espirales de Cushman las podemos también ver en otros tipos de procesos, como en el caso de esta imagen, que hay una inflamación y además tenemos la espiral de Cushman, que es este resortito que se ve aquí señalado por el puntero del microscopio. Y aquí hay otra mucho más grande. Estas espirales lo que indican es un aumento en la producción del mucus y también indican obstrucción de los bronquiolos. Entonces, cuando las vemos, podemos pensar en una posible enfermedad bronquial crónica. Y la contaminación orofaringea está indicada por estas bacterias que se llaman Conchiformivius, que anteriormente las conocíamos como Simonsiela, que son un montón de bacilitos, uno a la par del otro, ¿verdad? Y esto lo que indica es que se arrastró la microbiota de la cavidad oral hasta el sistema respiratorio a la hora de tomar la muestra. Entonces, esto nos puede a veces complicar un poco cuando vemos en un lavado una inflamación que creemos es supurativa séptica y vemos este tipo de bacterias. Normalmente este tipo de bacterias también van a estar acompañadas de cocos, de bacilos que provienen de la cavidad oral. Entonces, a veces no sabemos si las bacterias que estamos viendo estaban en la cavidad oral y fueron arrastradas o realmente estaban en los bronquios. Entonces, ese es el problema de cuando tenemos contaminación orofaringea. Cuando vemos esto, lo ideal es que repitamos la muestra, ya sea inmediatamente o pasadas las 48 horas, porque si recuerdan, les había mencionado que la inflamación de tipo supurativo puede darse incluso por introducir la solución salina en los bronquios. Entonces, a la hora de tomar la muestra, vamos a inducir una respuesta inflamatoria que nos puede interferir con un diagnóstico y entonces hay que esperar a que esta inflamación pase después de 48 horas para repetir la muestra. Ya por último tenemos otros líquidos que igualmente son importantes, pero no los recibimos tan frecuentemente. Las citologías preparadas a partir de orina, lo que hacemos es preparar un sedimento de esa orina mediante centrifugación. Acá podemos diagnosticar algunas inflamaciones, podemos ver agentes etiológicos, principalmente vemos bacterias. Podemos llegar a ver evidencia de hemorragia en aquellos pacientes que tienen hematuria. Podemos llegar a ver también algunos cristales, algunos cilindros. Sin embargo, para lo que más nos lo piden es para descartar o confirmar neoplasias, más que todo el carcinoma de urotelio o carcinoma de células transicionales y algunas otras neoplasias que también se podrían ver como los linfomas, los sarcomas, pero son mucho menos comunes. A veces necesitamos complementar con otras pruebas, como cultivo, en el caso de que hayan bacterias u hongos. Histopatología, en el caso de que pensemos que existe un carcinoma, pero además hay algo de inflamación, entonces no sabemos bien si se trata de displasia por la inflamación que está presente ahí o si realmente es un carcinoma. Entonces, en estos casos de duda, vamos a recurrir a la histopatología para confirmar o descartar. Y también es importante que nos indiquen el método de colección de la muestra. En la imagen vemos algunas células que se podrían llegar a ver en los sedimentos urinarios, células epiteliales escamosas. Las células prostáticas son muy raras que se observen, a menos que hagan como algo como un masaje prostático o algo así, pero normalmente no se ven. Lo que sí vemos más son las células epiteliales transicionales, que son las que revisten la vejiga. Y aquí hay algunos ejemplos.
de carcinoma de urotelio. En la primera imagen vemos criterios de malignidad bastante severos. Vemos esta célula muy grande, con 2 núcleos, que a su vez cada uno de esos núcleos es muy grande. Es casi el tamaño de otra célula, ¿verdad? Y aquí lo que nos ayuda a identificar que se trata de urotelio es esta inclusión rosada que se llama cuerpo de Melamed-Wolinska, que cuando vemos esto podemos pensar ya que es urotelio, ¿verdad? Y en este caso con estos criterios de malignidad tan fuertes, pues entonces carcinoma de urotelio. En este caso, si tuviéramos inflamación, en este caso tal vez no es tan evidente, entonces deberíamos correlacionar con histopatología, ¿verdad? Para ver que no se trata de una displasia por la inflamación. Luego tenemos los líquidos sinoviales, que está indicado su análisis en aquellos pacientes que tengan enfermedades localizadas en una sola articulación, en aquellos pacientes que sí tengan condiciones sistémicas con inflamación de una o más articulaciones, en aquellos pacientes que tengan picos de fiebre recurrentes que no sabemos el origen, que además tienen claudicación, que además tienen malestar general. Muchas veces sería valioso analizar el líquido sinovial. Si este paciente no tiene visiblemente ninguna articulación inflamada, la literatura sugiere que tomemos la muestra de las articulaciones del tarso y el carpo. Y mediante el análisis del líquido sinovial podemos diagnosticar diferentes condiciones como las artropatías inflamatorias, en donde tenemos un predominio de neutrófilos que pueden ser inmunomediadas, como en el caso del lupus eritematoso, la artritis reumatoide, las reacciones a vacunas, las poliartritis inmunomediadas, por ejemplo. Pueden ser también infecciosas, ¿verdad? Con bacterias. También pueden ser algunos otros agentes etiológicos. Enfermedad degenerativa articular también la podemos diagnosticar mediante el análisis del líquido sinovial. Hemartrosis con evidencia de hemorragia. Y otras condiciones no inflamatorias como neoplasias, como por ejemplo sarcomas. Y a veces necesitamos también correlacionar con otras pruebas, como el PCR en el caso de que sospechemos de Ehrlichia, de anaplasma. Serología, podemos realizar pruebas como el ANA para lupus eritematoso, como el factor reumatoideo, si estamos sospechando de artritis reumatoide. Cultivo, ¿verdad? En el caso de que tengamos hongos, bacterias. Y radiología siempre es muy valioso que nos adjunten una radiografía, porque muchas veces ahí podemos ver algunas evidencias de degeneración articular, algunas evidencias de erosión en las articulaciones, etcétera. Acá tenemos algunos ejemplos de líquidos sinoviales. Acá en la primera imagen de la enfermedad degenerativa articular, lo que la caracteriza es un porcentaje mayor al 10% de los sinoviocitos vacuolados, con citoplasma lleno de vacuolas, ¿verdad? Si vemos esto, ya podemos decir enfermedad degenerativa articular. Una cosa interesante de los líquidos sinoviales es que las células, como ven acá, se distribuyen en hileras. A eso se le llama windrowing. Y esto nos indica si la viscosidad del líquido está bien o está disminuida. En este caso, si las células están distribuidas en este patrón de windrowing, esto significa que la viscosidad del líquido está correcta. En estos otros casos, en donde vemos que las células se distribuyen de forma aleatoria en el campo, ahí vemos que la viscosidad del líquido se encuentra disminuida y normalmente esto se debe a inflamación. Entonces, bueno, en esta imagen del centro, podemos ver, aquí señalado por el puntero, vemos bacterias tipo cocos. En este caso era una artropatía inflamatoria de tipo séptico. Esto era un paciente bastante joven, como de año y medio, que había tenido historia de trauma en esta articulación.
y entonces observamos ese componente de neutrófilos, bastante importante, que ya nos indica que es una artropatía de tipo inflamatorio, pero además habíamos observado las bacterias acá y las bacterias fagocitadas en algunos otros neutrófilos. Entonces pudimos confirmar que se trataba de una artropatía inflamatoria de tipo séptico. Y acá en esta otra es simplemente una artropatía inflamatoria que podría ser inmunomediada. Acá no vimos bacterias. Los neutrófilos no se ven degenerados, sin embargo, siempre recomendamos en estos casos correlación con cultivo para descartar que no se trate de un caso séptico. Y por último tenemos los líquidos cefalorraquídeos, que en algunas ocasiones nos pueden dar un diagnóstico definitivo, sin embargo, en otras es simplemente una guía para ir armando las piezas de rompecabezas en todo este panorama de cada paciente, ¿verdad? Es simplemente una ayuda. Muchas veces no encontramos alteraciones en los líquidos cefalorraquídeos, sin embargo, en algunas ocasiones sí podríamos llegar a diagnosticar alguna condición que ayude a orientar un poco en el caso de cada paciente. Se recomienda extraer de medio ml a 1 ml, igualmente separar en tubos rojo y morado. También es muy importante su rápido procesamiento, porque es un líquido que también su celularidad se degrada muy rápidamente y tiene una celularidad sumamente escasa, la más escasa de todos los líquidos que hemos visto. Y las proteínas suelen ser menores a 30 miligramos por decilitro en la cisterna magna, que es el sitio más común de toma de la muestra, y un poquito más altas, de 45 miligramos por decilitro o más en la cisterna lumbar. Perdón, menor, perdón, menor a 45 miligramos por decilitro. Podemos llegar a diagnosticar algunas condiciones como inflamaciones, que se llaman en este caso pleocitosis de diferentes tipos. Podemos llegar a algunos agentes infecciosos, ¿verdad? Como bacterias, como hongos, parásitos, protozoarios, algunas neoplasias de forma ocasional y también en algunos casos evidencias de hemorragia. Y acá hay una foto de un ejemplo de algo súper interesante que podríamos llegar a diagnosticar en un líquido cefalorraquídeo, que son estas estructuras levaduriformes compatibles con criptococos, acompañadas de una inflamación de tipo eosinofílico, que es lo típico que podríamos encontrar cuando hay un hongo implicado. Y en conclusión de todo lo que hemos hablado, el análisis de los líquidos son de gran valor diagnóstico, ¿verdad? Para discernir entre diferentes condiciones, diagnósticos diferenciales. Muchas veces ya es bastante valioso discernir entre inflamación y neoplasia. Si tenemos alguna condición inflamatoria, discernir entre qué tipo de inflamación, ¿verdad? Estamos teniendo en ese paciente. También muchas veces queremos saber si el proceso que tenemos es séptico o no. Es muy valioso para orientarnos en qué pruebas adicionales hacer a cada paciente y cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? En cada caso específico de cada paciente. Tener un mejor abordaje, ¿verdad? En cada paciente y un mejor diagnóstico. Son métodos que generalmente son sencillos, son económicos, son rápidos y que no nos van a dar complicaciones para nuestros pacientes. También muchas veces hemos diagnosticado condiciones de las que no teníamos conocimiento, las que los clínicos no sabían que este paciente tenía. A veces hemos diagnosticado algunas neoplasias que salen en efusiones, que no se sospechaba que eso era lo que el paciente tenía. Y gracias al análisis de la efusión se sabe que esto es lo que tiene el paciente y entonces se puede dar el mejor abordaje para, para este paciente. Y también nos ayuda a actuar rápido en caso de que necesitemos salvar la vida de un paciente. Por ejemplo, en el caso que les contaba de ese paciente con una cirugía reciente, en donde se pudo actuar rápido para ir a corregir lo que este paciente presentaba y así podemos salvar vidas realmente. Bueno, y quisiera agradecerles
la confianza que han tenido en nuestros servicios. Hemos visto que hemos tenido un crecimiento muy importante en la cantidad de líquidos que nos envían y queremos agradecerles muchísimo por eso. Y los que todavía no nos han enviado líquidos, que se animen a hacerlo, que vean que realmente es muy valioso para diagnosticar muchísimas cosas que, como las que hemos hablado el día de hoy. Hay infinidad de situaciones en un paciente que podemos diagnosticar mediante el análisis de un líquido, ¿verdad? Entonces, si aún no lo hacen, entonces que se animen tal vez con esto que acabamos de hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Achi, por esta excelente charla. Si alguno tiene alguna consulta, pueden abrir el micrófono si quieren o también ponerlo en el chat como gusten. Bueno, no hay preguntas en el chat. La doctora María Esther Alvarado dice, excelente charla, doctora. Muchas gracias. Y bueno, vamos a dar unos minutos por si tienen alguna consulta. Bueno, creo que no hay consultas. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a la doctora Chi. Y esperamos hacer charlas pronto. Ahí les estaremos avisando por redes sociales. Doc, no sé si tiene algo más que decir. Doctor Mm, Mauricio, excelente charla, dice. perdón, no te escuché. El doctor Mauricio Astúa dice, excelente charla. Ah, muchísimas gracias. Lo que dije ahora que creo que tenía el micrófono cerrado era que si tienen alguna consulta, con todo gusto. Ok, igual también nos pueden escribir si tienen alguna consulta y ahí les haremos llegar la respuesta ahí a nuestro chat de WhatsApp. Sí, exacto, esa era otra cosa que iba a proponer, que si luego les surge alguna pregunta, que tal vez en este momento no se les ocurre ninguna pregunta, pero luego ya fuera de charla, se les ocurre alguna otra consulta, con toda confianza, ¿verdad? Nos escriben, les podemos responder. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.